Hay algo inquietante en esa frase. Casi nadie sabe, porque implica que mientras tú estás tranquilo, mientras apagas la luz, mientras te acomodas en tu cama creyendo que todo está bajo control, hay algo que podría no estarlo. Y no es una exageración, es precisamente en ese momento cuando bajas la guardia, cuando tu cuerpo se rinde, cuando tu mente empieza a apagarse, donde comienza una historia que millones viven, pero casi nadie entiende. Y lo más perturbador no es lo que ocurre, sino por qué ocurre. Porque lo que estás a punto de descubrir no tiene que ver con falta de fe, sino con errores invisibles que parecen inofensivos, pero que cambian todo. Hace apenas unas semanas, una mujer entró en un despacho parroquial con algo más que lágrimas. No era solo tristeza, era miedo. Un miedo profundo, constante, repetido cada noche durante meses. Su nombre era María del Carmen, una mujer común, como cualquier madre, como cualquier persona que ahora mismo podría estar escuchando esto. Católica practicante, familia estable, oración constante. Todo parecía estar en orden, pero no lo estaba. Porque en su casa algo había empezado a suceder y no era un caso aislado, era un patrón. Su esposo, Ernesto, comenzó a despertarse cada noche exactamente a la misma hora. No a veces, no ocasionalmente, todas las noches, 3:10 de la madrugada. Pero no era un simple despertar, era como si algo lo arrancara del sueño, como si una presencia lo obligara a abrir los ojos, porque sentía un peso sobre el pecho, una presión tan fuerte que apenas podía respirar. Pero lo más inquietante no era la sensación física, sino el ambiente. El cuarto estaba frío, no fresco, helado. Un frío que no venía del clima, sino de algo más. Y entonces todo empeoró porque María del Carmen no podía moverse. Despertaba, escuchaba a su esposo luchar por respirar, pero su cuerpo no respondía, paralizada, consciente, atrapada. Y lo peor no era la parálisis, era la sensación de que no estaban solos. Una presencia densa, invisible, pero real, noche tras noche, durante 4 meses, 120 noches. Y lo más desconcertante es que la medicina no encontró nada, porque fueron a médicos, a especialistas, a pruebas completas, todo normal, el cuerpo sano, el corazón bien, el cerebro sin alteraciones. Y es ahí donde la historia cambia, porque cuando todo parece normal, pero el sufrimiento continúa exactamente igual, hay que empezar a mirar en otra dirección. Y eso es lo que casi nadie hace, porque el mundo moderno tiene respuestas para todo, excepto para lo invisible. Y aquí es donde todo da un giro, porque no fue un diagnóstico complicado, no fue una teoría extraña, fue una sola pregunta, una pregunta que nadie les había hecho en 4 meses, una pregunta tan simple que parece absurda, pero que lo cambia todo. ¿Cómo rezan ustedes antes de dormir? Silencio. Porque a veces la respuesta más importante es la que nadie considera importante. Rezamos acostados, respondió ella. Nos acostamos, cerramos los ojos, empezamos a rezar y nos dormimos antes de terminar. Y ahí, en ese instante, todo encajó, porque el problema no era que no rezaran. Ese es el error más grande que la gente comete al analizar estos casos. No era falta de fe, no era ausencia de Dios, era algo mucho más sutil y por eso más peligroso. Era la forma, el momento, el lugar. 3 detalles que parecen insignificantes, pero que en el mundo espiritual no lo son. Porque aquí hay algo que necesitas entender y esto cambia completamente la forma en que ves tu propia noche. No toda oración protege de la misma manera.
Y eso incomoda, porque rompe una idea muy arraigada. Lo importante es la intención. Sí, pero no solamente, porque hay oraciones que construyen y hay oraciones que se quedan a medias. Y una oración a medias no es lo mismo que una oración terminada. No tiene el mismo peso, no tiene el mismo efecto, no cumple la misma función. Y ahora viene lo inquietante, porque este no es un caso aislado, es un patrón que se repite en miles de hogares, personas buenas, familias creyentes, gente que reza, pero que sin saberlo está dejando algo abierto cada noche. No una metáfora, una puerta. Y lo más peligroso de una puerta abierta es que no hace ruido, porque nadie les enseñó esto. Nadie explicó que el último momento del día es también el más vulnerable, porque es el único momento en el que voluntariamente pierdes el control, te desconectas, te entregas. Y si ese momento no está bien preparado, no está protegido, no está cerrado, algo queda incompleto. Y aquí es donde entra el primer error, el más común, el más normal, el que millones hacen cada noche sin pensar. Rezar acostado y quedarse dormido. Parece inocente, incluso bonito. Muchos crecieron así, una costumbre familiar, algo tierno, pero lo que parece inofensivo tiene una consecuencia que casi nadie ve. Porque cuando te acuestas, tu cuerpo entra en modo descanso. El cerebro comienza a apagarse, la conciencia se diluye y entonces la oración pierde fuerza. No porque Dios no escuche, sino porque tú ya no estás completamente presente. Y eso cambia todo, porque hay una diferencia enorme entre hablar con alguien y quedarte dormido mientras hablas. Una conversación incompleta no es una conversación, y una oración interrumpida no es lo mismo que una oración terminada. Pero aquí viene lo más inquietante, porque esto no es solo teoría, esto tiene consecuencias reales. Porque hubo un caso que lo demuestra con una claridad que cuesta ignorar. Una madre, Lucía, su hijo, Santiago, 8 años. Todo parecía normal hasta que empezaron las pesadillas. No una vez, no ocasionalmente, varias veces por semana. Gritos, llanto, terror. Siempre lo mismo. Una sombra en la esquina del cuarto. Y durante meses nadie encontró la causa. Pero había un detalle que parecía irrelevante. Rezaban acostados siempre. Se dormían antes de terminar, cada noche. Y entonces algo cambió. Porque cuando corrigieron solo eso, solo ese detalle, todo se detuvo. Las pesadillas desaparecieron. La sombra ya no estaba. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque esto no es casualidad, es consecuencia. Porque cuando algo cambia y el resultado cambia, hay una relación. Y eso lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué estás haciendo tú cada noche que podría estar dejando algo abierto? Pero eso es solo el comienzo. Porque si el primer error debilita, el segundo directamente deja todo sin protección. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque no tiene que ver con lo que haces, sino con lo que no haces. Hay un momento, un instante, que dura apenas segundos, pero que define toda la noche y casi nadie sabe que existe. Un espacio invisible entre la última palabra que dices y el momento en que te duermes. Un instante que pasa desapercibido, pero que algunos conocen como la ventana. Y lo que ocurre ahí
Cambia todo. Pero antes de explicarlo, necesitas conocer a alguien que vivió dentro de esa ventana durante 14 meses y no sabía que estaba ahí. Su nombre era Valentina. Y lo que le pasaba empieza exactamente donde tú terminas de rezar y crees que ya todo está hecho, pero no lo está. Y eso es lo que nadie te dijo, porque Valentina no era alguien alejado de Dios, y eso es lo que hace su historia tan incómoda, tan difícil de ignorar. No era una persona que hubiera abandonado la fe, no vivía en caos espiritual, no había tomado decisiones extremas, rezaba cada noche a su manera, sí, pero lo hacía. Y sin embargo, algo empezó a pasar, algo que no encajaba con la idea de que si rezo estoy protegida. Todo comenzó después de mudarse sola. Un apartamento pequeño, silencioso, demasiado silencioso. Al principio era solo incomodidad, esa sensación de que el silencio pesa más de lo normal, pero pronto se convirtió en algo más concreto, porque empezó a despertarse en la noche sin poder moverse, con los ojos abiertos, completamente consciente, pero atrapada dentro de su propio cuerpo. Y entonces lo sintió, ese peso, ese mismo peso que Ernesto había descrito sobre el pecho, aplastante, inmovilizante. Pero lo que vino después fue lo que la quebró, porque en la esquina del cuarto había algo, no una figura clara, no algo que pudiera describir con palabras exactas, pero sí lo suficientemente definido como para saber que no estaba sola. Una presencia oscura, inmóvil, observando. Y lo más perturbador es que esto no pasó una vez, ni dos. Pasó durante 14 meses, 2, 3, a veces 4 veces por semana, y cada vez exactamente igual, porque cuando algo se repite con tanta precisión, deja de parecer casual, empieza a parecer sistemático. Buscó ayuda, médicos, tratamientos, pastillas para dormir, nada funcionó, porque el problema no era el sueño, era lo que ocurría justo antes de que el sueño la tomara por completo. Y ahí está el punto que cambia todo, porque cuando finalmente alguien le hizo la pregunta correcta, la respuesta reveló el error. ¿Qué haces justo después de rezar? Y su respuesta fue nada. Terminaba de rezar, se daba la vuelta y se dormía, sin cerrar, sin celar, sin declarar nada. Y eso es el segundo error. No hacer un cierre espiritual antes de dormir parece un detalle mínimo, algo insignificante, pero en realidad es el momento más importante de toda la noche, porque es el instante en el que decides, consciente o inconscientemente, bajo qué autoridad descansas. Porque aquí hay algo que casi nadie entiende: rezar no es lo mismo que cerrar. Una oración puede abrir un diálogo, pero necesita un cierre para convertirse en protección. Es como entrar a casa, pero no cerrar la puerta. Estás dentro, sí, pero no estás seguro. Y ese pequeño descuido repetido cada noche crea un patrón, un espacio, una oportunidad, porque ese instante entre la conciencia y el sueño no es neutro, es transición, y toda transición es vulnerable. Por eso, durante siglos, la Iglesia no dejó ese momento al azar, no lo trató como algo irrelevante, lo estructuró, lo protegió, lo convirtió en un acto consciente, porque sabía algo que hoy se ha olvidado, que el final del día no es un simple descanso, es una entrega
Y toda entrega necesita ser dirigida, pero Valentina nunca lo hizo. Nunca selló su noche. Nunca declaró nada sobre su sueño. Nunca hizo algo tan simple que cuesta creer que haga tanta diferencia. Y cuando finalmente lo hizo, todo cambió, pero no de inmediato. Y eso es importante, porque a veces esperamos resultados instantáneos y cuando no llegan pensamos que no funciona. Pero aquí no se trata de magia, se trata de orden, de coherencia, de constancia. La primera noche algo cambió. No desapareció todo, pero algo cambió. La frecuencia bajó, la intensidad también. Y eso fue suficiente para continuar. Porque cuando ves una grieta en el problema, sabes que estás tocando la causa. Y entonces insistió. Cada noche, misma secuencia, mismo acto, misma conciencia. Y poco a poco, lo que llevaba más de un año desapareció. Sin medicamentos, sin terapias complejas, sin explicaciones médicas. Desapareció. Y eso deja una pregunta inevitable. Si algo tan pequeño puede cambiar tanto, ¿por qué nadie lo enseña? Y la respuesta es incómoda. Porque muchas de estas enseñanzas se dejaron de transmitir, se suavizaron, se ignoraron, se consideraron irrelevantes en un mundo que solo valida lo que puede medir. Pero hay cosas que no se miden y aún así afectan profundamente. Y ahora llegamos al tercer error, y este es el más silencioso de todos, porque no tiene que ver con lo que haces ni con cuándo lo haces. Tiene que ver con dónde lo haces. Y aquí es donde muchos, sin darse cuenta, están completamente expuestos, porque puedes rezar bien, puedes cerrar bien, pero si el espacio en el que duermes no está reclamado, no está marcado, no está definido, entonces estás descansando en territorio neutral. Y el problema con el territorio neutral es que nunca permanece neutral, siempre es reclamado. La pregunta es, ¿por quién? Porque hubo una familia que tenía todo lo demás correcto: fe, oración, intención, pero faltaba algo que parecía innecesario, algo que muchos consideran solo decorativo, y sin embargo su ausencia cambió todo. Una niña, 10 años, Andrea, y un cuarto perfectamente diseñado, moderno, minimalista, limpio, vacío, demasiado vacío, sin una sola imagen, sin una cruz, sin un símbolo, nada que indicara a quién pertenecía ese espacio. Y entonces empezaron los cambios, pequeños al principio, sutiles, fáciles de ignorar, pero constantes. Y cuando algo pequeño se repite, deja de ser pequeño, se convierte en señal. Andrea empezó a hablar sola, no dormida, despierta, conversando, respondiendo, interactuando con algo que nadie más veía. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque esto no se explica fácilmente, no encaja en lo habitual, no entra en categorías simples, pero sí sigue un patrón que se repite más de lo que la gente imagina. Porque cuando un espacio no está definido, alguien más lo define. Y cuando un lugar no ha sido reclamado, se vuelve disponible. Y lo más inquietante es que la mayoría de las personas nunca se hace esa pregunta. Nunca se detiene a observar su propio cuarto. Nunca analiza lo que hay o lo que falta. Pero esta noche, después de todo lo que has escuchado, eso cambia. Porque ahora sabes que no se trata solo de dormir. Se trata de dónde duermes, cómo duermes y bajo qué protección duermes. Pero
hay algo más, algo que conecta los tres errores. Y cuando lo entiendas, todo va a encajar de una forma que no esperabas. Porque no son errores aislados, no son detalles independientes, son partes de una misma estructura. Y esa estructura o te protege o te expone. Y la mayoría de la gente, sin saberlo, ha estado haciendo exactamente lo necesario para quedar expuesta. Pero eso puede cambiar. Y lo más impactante es que puede cambiar esta misma noche. Porque ahora todo empieza a encajar, pero no de una forma cómoda. No es ese tipo de entendimiento que te tranquiliza de inmediato. Es el tipo de verdad que te obliga a mirar tu propia vida, tu propia rutina, tu propia cama con otros ojos. Porque lo que antes parecía normal, ahora tiene grietas. Y esas grietas ya no puedes ignorarlas. Porque no estamos hablando de cosas extraordinarias. No estamos hablando de rituales complejos ni de prácticas imposibles. Estamos hablando de lo más cotidiano, de lo que haces cada noche sin pensar. Y precisamente por eso es tan poderoso. 3 errores, 3 hábitos, 3 momentos y una sola consecuencia. Porque lo que has visto hasta ahora, la oración inconclusa, la falta de cierre, el espacio vacío, no son fallas separadas, son partes de una misma secuencia. Y cuando esa secuencia se repite cada noche, crea algo mucho más grande que un simple descuido. Crea un patrón. Y los patrones son aprovechados. Porque si algo ocurre una vez, puede ser casualidad. Pero si ocurre 2 veces, 3 veces, 100 veces, deja de ser casualidad. Se convierte en una puerta predecible. Y lo peligroso de lo predecible es que puede ser esperado. Y aquí es donde todo se vuelve más serio. Porque la mayoría de las personas no vive su noche como un momento espiritual. La ve como descanso, como desconexión, como escape. Pero en realidad es una entrega total. Es el único momento del día donde voluntariamente renuncias al control de tu cuerpo, de tu mente, de tu entorno. Y toda entrega necesita dirección, porque si tú no defines cómo te entregas, algo más lo hace por ti. Y eso es lo que estos 3 errores tienen en común. No es lo que haces mal, es lo que dejas sin definir. Porque rezas, pero no terminas. Hablas, pero no cierras. Duermes, pero no declaras. Y ese no repetido, cada noche crea un espacio. Un espacio que no está protegido porque nunca fue completamente cerrado. Y aquí es donde entra algo que casi nadie dice, pero que explica todo. La protección no es automática. No se activa solo por intención. No ocurre por inercia. Se construye, se declara, se sostiene, y cuando no lo haces, no es que pierdas protección, es que nunca la estableciste completamente. Y eso cambia la forma en la que entiendes todo lo anterior, porque ahora ya no se trata de casos aislados. No se trata solo de Ernesto, de Valentina, de Andrea. Se trata de un principio que ha estado ahí todo el tiempo, pero que fue olvidado. Y cuando algo esencial se olvida, las consecuencias aparecen. Pero aquí es donde la historia cambia de dirección, porque hasta ahora has visto el problema, has entendido el patrón, has reconocido los errores, pero eso no sirve de nada si no sabes qué hacer con esa información, porque el conocimiento sin acción no protege. Y lo que viene ahora es lo que transforma todo. No mañana, no en algún momento, esta noche, porque lo que estás a punto de ver
no es teoría, son acciones concretas, simple, directas, pero sobre todo efectivas. 7 pasos, 7 decisiones, 7 ajustes que pueden cambiar completamente la forma en la que duermes y lo que ocurre mientras duermes. Y el primero es tan simple que la mayoría lo subestima. La señal de la cruz, pero no como gesto automático, no como costumbre vacía, sino como declaración consciente, porque cuando trazas esa cruz, no estás haciendo un símbolo decorativo, estás marcando tu cuerpo, estás estableciendo pertenencia, estás diciendo sin palabras largas algo extremadamente claro: no estoy solo. Y eso cambia el terreno. Pero aquí viene lo importante, no es hacerlo por hacerlo, es hacerlo sabiendo lo que significa, porque un gesto sin conciencia vuelve a caer en el mismo error del principio. Y este paso es solo el comienzo, porque el segundo corrige directamente el error más común: no rezar acostado. Y esto no es comodidad, es intención, porque la postura define tu nivel de presencia. Y si estás completamente relajado, completamente entregado al sueño, no estás completamente presente. Y sin presencia no hay dirección. Por eso algo tan simple como sentarte o arrodillarte cambia completamente la calidad de lo que haces. Porque ahora estás ahí, consciente, despierto, activo, y eso transforma la oración. Pero todavía falta algo, porque incluso una oración bien hecha necesita un final claro. Y aquí es donde entra el tercer paso, el cierre, ese momento que casi nadie hace, pero que define todo. Porque terminar una oración no es lo mismo que cerrarla. Cerrar es declarar, cerrar es entregar, cerrar es sellar. Y cuando lo haces, estableces un límite, un punto final, una línea clara entre el día y lo que viene después. Y eso cambia completamente la transición. Pero aún así hay algo más, porque puedes hacerlo todo bien, pero si el espacio en el que estás no refleja lo mismo, hay una desconexión. Y aquí es donde entra el cuarto paso, el crucifijo, no como adorno, no como símbolo cultural, sino como marcador de territorio, porque los espacios también hablan, y un espacio sin identidad es un espacio abierto, pero un espacio marcado es un espacio definido, y eso tiene un efecto directo, pero todavía no es suficiente, porque lo visible necesita ser reforzado. Y aquí entra el quinto paso, el agua bendita. Algo tan sencillo que parece insignificante, pero que introduce un elemento clave. Intención aplicada, porque no es tenerla, es usarla, es tomar acción. Es decir, esto no es solo un objeto, es una herramienta. Y cuando se usa correctamente, cambia la atmósfera. Pero aún queda algo más profundo. Porque no se trata solo de lo que ves o de lo que haces una vez. Se trata de lo que mantienes. Y aquí entra el sexto paso, la constancia. Porque algo hecho una vez no crea un hábito. Y sin hábito no hay estructura. Y sin estructura todo vuelve al estado anterior. Y eso es lo que muchas personas no entienden. No es hacer algo una noche, es sostenerlo, repetirlo
convertirlo en parte de tu rutina, porque ahí es donde realmente cambia. Pero incluso con todo eso hay algo más importante, algo que si falta anula todo lo anterior, y este es el punto más incómodo, pero también el más real: tu estado interior. Porque puedes tener símbolos, puedes tener palabras, puedes tener rutina, pero si hay contradicción interna, todo pierde fuerza, porque la coherencia es lo que sostiene la protección. Y sin coherencia, todo se vuelve superficial. Y aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta, porque buscan protección externa sin revisar lo interno. Y eso crea una falsa seguridad. Pero ahora ya no estás en ese punto, porque ahora ves el cuadro completo. Ahora entiendes que no se trata de miedo, se trata de orden, de intención, de coherencia y sobre todo de acción. Porque esta noche, cuando llegue el momento, vas a tener dos opciones: hacer lo mismo de siempre o hacer algo diferente. Y lo más impactante es que ese pequeño cambio puede alterar completamente lo que ocurre después de cerrar los ojos. Pero hay algo más, algo que no se ha dicho todavía y que conecta todo en un nivel aún más profundo. Porque no se trata solo de evitar errores, se trata de entender por qué funcionan estos cambios. Y cuando lo entiendas, no solo lo harás, lo sostendrás, pero eso lo cambia todo aún más. Porque al final, todo esto apunta a algo mucho más profundo de lo que parecía al inicio. No se trata solo de corregir hábitos, no se trata solo de evitar errores. Se trata de entender que cada noche estás entrando en un estado donde ya no controlas nada, excepto lo último que decides antes de soltar el control. Y ese último momento lo cambia todo. Porque ahora ya lo ves con claridad. No era casualidad lo de Ernesto, ni lo de Valentina, ni lo de Andrea. Eran consecuencias de una misma raíz, una rutina incompleta que se repetía sin conciencia. Y cuando algo se repite sin conciencia, pierde intención. Y cuando pierde intención, pierde fuerza. Pero aquí está la clave que transforma todo. La protección no empieza cuando te duermes, empieza justo antes. En ese instante en el que decides si cierras o dejas abierto, en ese segundo donde puedes pasar de la costumbre a la conciencia. Porque todo lo que aprendiste aquí se resume en algo simple pero poderoso: terminar bien el día. No a medias, no con prisa, no desde el cansancio. Con intención, porque ahora sabes que rezar acostado no es lo mismo que presentarte ante Dios despierto. Sabes que terminar una oración no es lo mismo que sellarla. Y sabes que un espacio vacío no es neutro, es indefinido. Y lo indefinido siempre se llena. Por eso, esta noche no puede ser igual, porque ya no eres la misma persona que empezó este video. Ahora sabes. Y cuando sabes, eres responsable de lo que haces con eso. Así que cuando llegue el momento, detente. No te acuestes directamente. Siéntate o arrodíllate. Rompe el piloto automático. Y entonces ora, pero de verdad. Presente, consciente, como si cada palabra importara porque importa. Termina, no te duermas en medio. Cierra, declara, entrega. Haz ese acto final que separa una simple oración de una noche protegida. Y después mira tu espacio, tu chamá, tu pared, tu cuarto. Y pregúntate algo que antes nunca preguntabas: ¿este lugar refleja a quién pertenece?
Si la respuesta es no, cámbialo. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy, porque lo que haces hoy define lo que pasa esta noche. Y lo que pasa esta noche se repite mañana. Así es como nacen los patrones. Pero también así es como se rompen. Porque no necesitas hacer algo extraordinario. Solo necesitas hacer lo correcto de forma constante. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No en un momento espectacular, sino en una decisión sencilla, repetida cada noche. Y tal vez mañana no veas nada diferente, pero si lo sostienes, si mantienes el orden, si no vuelves al piloto automático, entonces algo va a cambiar. Primero sutil, luego evidente y finalmente permanente, porque cuando una puerta se cierra correctamente, deja de ser una puerta. Se convierte en un límite y los límites claros protegen. Así que esta noche no hagas lo de siempre. Hazlo diferente y observa, porque lo que ocurra después te va a confirmar que esto nunca fue casualidad. Amén. ¿Hay algo en tu casa ahora mismo que podría estar influyendo más de lo que imaginas, pero no hace ruido, no se mueve, no parece peligroso y precisamente por eso pasa desapercibido? Porque lo ves todos los días, lo usas sin pensar, lo limpias sin cuestionar, pero nunca te detuviste a preguntarte si ese objeto está trabajando a tu favor o en tu contra. Y aquí es donde todo cambia. Porque hoy no vamos a hablar de algo extraño o lejano. Vamos a hablar de algo que probablemente está frente a ti en este mismo instante, un espejo. Pero no como lo conoces, sino como realmente puede estar operando en tu hogar. Porque lo que nadie te explicó es que tu casa no es solo un lugar físico, no es solo paredes, muebles y decoración. Tu casa es un territorio espiritual y como todo territorio tiene puertas, tiene accesos, tiene puntos vulnerables y eso significa algo muy importante. No todo lo que entra a tu casa entra con permiso de Dios. Pero aquí viene lo inquietante. A veces no entra por decisión consciente. Entra porque alguien dejó la puerta abierta sin saberlo. Y no estoy hablando de una puerta de madera. Estoy hablando de accesos que la mayoría ignora completamente. Por eso hoy tienes que escuchar con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es información común, es discernimiento, es entender cómo lo espiritual y lo físico se conectan y cómo pequeños detalles aparentemente inofensivos pueden alterar completamente la atmósfera de tu hogar. Porque sí, hay hogares donde todo parece estar bien por fuera, pero por dentro hay tensión, hay ansiedad, hay conflictos constantes, hay una sensación de pesadez que nadie logra explicar. Y entonces la gente se pregunta, ¿por qué? Si hago todo bien, nada cambia. Pero esa pregunta tiene una respuesta incómoda, porque no siempre el problema está afuera. A veces el problema ya está dentro. Y no llegó de golpe, llegó poco a poco, disfrazado de normalidad, escondido en objetos que jamás considerarías peligrosos. Objetos que incluso compraste con buena intención, o heredaste sin cuestionar, o colocaste siguiendo tendencias sin saber lo que realmente estabas permitiendo. Y aquí es donde tienes que hacerte una pregunta directa, una pregunta que incomoda pero que puede cambiarlo todo. Y si hay algo en tu casa que está bloqueando lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque la Biblia es clara, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no por maldad, no por intención, sino por ignorancia.
Y la ignorancia espiritual no es neutra, la ignorancia espiritual tiene consecuencias. Ahora, antes de que cierres esto pensando que es exagerado, déjame llevarte paso a paso, porque esto no empieza con superstición, empieza con historia. Y lo que la historia revela es algo que muy pocos se atreven a decir en voz alta, porque mucho antes de que los espejos fueran un objeto común en cada casa, ya tenían un propósito, pero no era decorativo. En civilizaciones antiguas, en culturas que no conocían a Dios, las superficies reflectantes eran usadas para algo completamente distinto. Agua estancada, metales pulidos, piedras oscuras, todo lo que reflejara era visto como un punto de contacto con lo invisible. Y esto no es teoría, esto es registro histórico. Durante siglos, esos objetos fueron utilizados en prácticas de adivinación, invocación y comunicación espiritual. Porque se creía, y se sigue creyendo en ciertos círculos, que el reflejo no solo muestra lo visible, sino que puede abrir acceso a lo que no ves. Pero aquí es donde tienes que prestar mucha atención, porque esto no significa que un espejo sea malo por sí mismo. No, el objeto no tiene poder propio. El problema nunca ha sido el objeto. El problema es el uso, el contexto y sobre todo la posición. Porque hay algo que la mayoría ignora, pero que cambia completamente la perspectiva en lo espiritual. La posición lo es todo. No es lo mismo tener algo que tenerlo en el lugar incorrecto. No es lo mismo un objeto neutro que un objeto mal ubicado dentro de un entorno espiritual. Y ahí es donde comienza el verdadero problema, porque lo que está mal posicionado puede alterar lo que está destinado a fluir correctamente. Y eso incluye la paz, la provisión, la armonía, incluso la protección espiritual de tu hogar. Por eso tienes que entender esto. Tu casa tiene puntos estratégicos, lugares donde la energía espiritual entra, se establece o se bloquea, lugares donde lo invisible interactúa con lo visible. Y si esos puntos están mal alineados, lo que debería bendecirte se detiene, o peor, se distorsiona. Y aquí es donde todo se vuelve más serio, porque hay 3 lugares específicos dentro de una casa, 3, donde colocar un espejo no es simplemente un error de decoración, es un riesgo espiritual que la mayoría está cometiendo sin darse cuenta. Y el primero es el más común y probablemente el que más personas tienen en este momento sin saberlo. La entrada de tu casa, porque la puerta principal no es solo una entrada física, es un umbral espiritual. Es el punto donde lo externo se encuentra con lo interno, donde lo que viene de afuera cruza hacia tu espacio personal. Y eso la convierte en uno de los lugares más sensibles de todo el hogar. Pero aquí viene el detalle, que cambia todo. Lo que colocas frente a esa puerta afecta directamente lo que entra y lo que no. Porque cuando una puerta se abre, no solo permite el paso de personas, permite el paso de influencias, de atmósferas, de cargas emocionales y espirituales que otros traen consigo sin siquiera saberlo. Y eso ya es delicado, pero se vuelve aún más delicado cuando hay algo frente a esa puerta que altera ese flujo. Y aquí es donde entra el espejo. Porque cuando colocas un espejo justo frente a la entrada, estás creando un efecto que va más allá de lo visual. Estás generando una barrera simbólica, un rebote constante, un rechazo energético que no distingue entre lo bueno y lo malo. Y eso significa algo peligroso. No solo puede bloquear lo negativo,
también puede estar bloqueando lo que viene de Dios. Porque lo que entra no encuentra espacio, se devuelve, y eso incluye paz, bendición, oportunidades, incluso respuestas que estabas esperando. Pero aquí viene lo más inquietante, porque no se trata solo de lo que no entra, sino de lo que se queda atrapado. Porque cada persona que cruza tu puerta entra con algo. A veces es alegría, a veces es cansancio, a veces es envidia, preocupación, estrés, carga emocional. Y cuando ese reflejo se activa en el momento exacto en que alguien entra, se produce un efecto que muchas culturas antiguas conocían muy bien: la captura del momento vulnerable. Ese instante en que alguien se ve sin esperarlo, ese microsegundo de exposición, era considerado en prácticas antiguas como un punto donde la energía podía ser fijada, replicada, incluso amplificada. Y ahora piensa en esto: ¿cuántas personas han entrado a tu casa en los últimos meses? ¿Cuántas de ellas estaban pasando por situaciones difíciles? ¿Cuántas traían cargas que tú ni siquiera conoces? Ahora imagina que cada una de esas cargas no salió, sino que quedó resonando dentro de tu hogar. Y ahí es donde muchas cosas empiezan a tener sentido. Porque de pronto entiendes por qué hay días donde la casa se siente pesada sin razón. ¿Por qué hay momentos donde el ambiente cambia sin explicación lógica? ¿Por qué hay discusiones que comienzan de la nada o estados de ánimo que no coinciden con la situación real? Pero aún así, la mayoría nunca conecta los puntos, porque nadie les enseñó que el problema no siempre es visible. Y eso es precisamente lo que hace que esto sea tan peligroso, porque no lo ves, pero lo sientes. Y lo que sientes termina afectando todo lo demás. Pero eso es solo el primer lugar, porque el segundo es aún más delicado y afecta directamente algo que haces todos los días, algo que debería darte descanso, pero que para muchas personas se ha convertido en todo lo contrario. Y cuando entiendas por qué vas a mirar tu habitación de una forma completamente diferente, pero eso lo veremos en la siguiente parte, porque lo que viene no solo explica el problema, también revela algo que podría estar afectando tu descanso, tu mente y tu espíritu cada noche sin que lo sepas, porque dormir debería ser el momento más seguro del día. Pero para muchas personas, curiosamente, es cuando todo se vuelve más extraño, porque apagas las luces, cierras los ojos y en lugar de encontrar descanso, aparece inquietud. Tu cuerpo está cansado, pero tu mente no se apaga, o peor, se apaga, pero algo dentro de ti sigue en alerta. Y entonces empiezan las preguntas: ¿por qué me despierto en la madrugada sin razón? ¿Por qué siento esa presión en el pecho? ¿Por qué tengo sueños tan intensos, tan reales, tan inquietantes? Y lo más desconcertante, ¿por qué me levanto más cansado que cuando me acosté? Pero aquí es donde todo toma un giro inesperado, porque lo que estás experimentando puede no ser casualidad. Puede estar conectado con algo que está justo en tu habitación, observando, reflejando, amplificando, sin que lo hayas considerado jamás como un factor. El espejo frente a tu cama. Porque aquí es donde el tema deja de ser teórico y se vuelve personal. Porque tu habitación no es cualquier espacio, es el lugar donde bajas la guardia, donde dejas de controlar, donde tu mente consciente se apaga y tu espíritu queda más expuesto de lo que imaginas. Y eso lo confirma algo que muchos pasan por alto
La Biblia deja claro que Dios habla en sueños, pero eso implica algo aún más profundo. Si Dios puede hablar en ese estado, entonces ese estado es una puerta abierta. Y toda puerta abierta necesita protección. Pero ahora piensa esto. Si durante ese estado vulnerable hay un espejo reflejando todo el espacio, todo tu cuerpo, toda la habitación, entonces no solo estás durmiendo, estás siendo reflejado constantemente en un punto que históricamente ha sido considerado un canal espiritual. Y aquí es donde las piezas empiezan a encajar, porque en muchas tradiciones antiguas, el espejo en la recámara no era decorativo, era intencional. Era colocado estratégicamente para crear lo que llamaban un punto de acceso durante el sueño. Un lugar donde lo invisible podía interactuar con la persona mientras su mente racional estaba desconectada. Y ahora conecta eso con algo moderno, porque hoy en día millones de personas reportan exactamente lo mismo. Sueños repetitivos, sensaciones de presencia, parálisis del sueño, ansiedad nocturna, despertares abruptos sin razón. Y la mayoría busca respuestas en el estrés, en la alimentación, en la rutina, pero rara vez miran el entorno, rara vez cuestionan lo que está dentro de la habitación, rara vez se preguntan qué hay frente a mi cama. Porque aquí está el detalle. No todos los casos tienen la misma causa, pero cuando ese patrón se repite, cuando el ambiente no cambia, cuando la sensación persiste, hay que mirar más profundo, porque lo que se repite no es casualidad. Y lo que no cambia está siendo sostenido por algo. Y ese algo muchas veces está más cerca de lo que crees. Pero aquí no se trata de miedo, se trata de conciencia. Porque el problema no es que tengas un espejo. El problema es dónde está y cómo está interactuando con el punto más vulnerable de tu día. Tu descanso, tu mente, tu espíritu. Y aquí viene la parte clave. Porque cuando cambias eso, cuando simplemente mueves ese espejo fuera de la línea directa de tu cama, muchas personas reportan algo inmediato. El ambiente cambia, el descanso mejora, la sensación de paz regresa. No porque el objeto desapareció, sino porque el acceso fue alterado. Y eso lo cambia todo. Pero si esto ya es serio, lo que viene ahora es aún más profundo, porque el tercer lugar no afecta solo tu descanso, afecta algo que sostiene toda tu vida diaria. Tu provisión, tu estabilidad, tu abundancia. Y aquí es donde la mayoría comete el error más silencioso, porque incluso lo hacen pensando que están mejorando su hogar, cuando en realidad podrían estar debilitándolo sin saberlo. El comedor, la mesa donde comes todos los días, porque lo que pasa en ese espacio define mucho más de lo que parece. Porque ahí no solo comes, ahí compartes, ahí conversas, ahí descargas el día, ahí se construye o se rompe la armonía familiar, pero hay algo más. Algo que casi nadie considera. La mesa es un símbolo espiritual, y no uno cualquiera, es uno de los más poderosos, porque representa provisión, representa sustento, representa la bendición que llega a tu vida de forma constante, y eso lo ves incluso en la Biblia, donde la mesa no es solo un mueble, es un lugar preparado, un lugar donde Dios mismo dice que pone delante de ti lo necesario, incluso en medio de dificultades. Pero aquí es donde el error ocurre, porque cuando colocas un espejo reflejando directamente esa mesa, estás duplicando algo,
pero no necesariamente lo que quieres. Porque reflejar no es lo mismo que multiplicar. Y aquí está la diferencia que pocos entienden. Multiplicar viene de Dios, pero reflejar solo replica lo que ya está ahí. Y si en ese momento hay preocupación, estrés, escasez, discusión, entonces eso es lo que se repite una y otra vez, sin que lo notes, sin que lo detengas, sin que entiendas por qué el ambiente alrededor de tu provisión se siente tenso, limitado, inestable. Y aquí es donde muchas culturas antiguas eran extremadamente cuidadosas, porque entendían que reflejar el punto de sustento podía crear ciclos de repetición, ciclos difíciles de romper. Y ahora observa esto, porque en la actualidad muchas tendencias de decoración recomiendan exactamente eso. Espejos grandes en comedores para ampliar el espacio, para dar más luz, para crear sensación de abundancia. Pero la sensación no es la realidad. Y lo que se siente no siempre es lo que está ocurriendo, porque puedes ver más, pero no necesariamente estás recibiendo más. Y cuando eso se mantiene en el tiempo, aparecen patrones. Dinero que entra, pero no rinde. Gastos inesperados, ciclos financieros que no avanzan, sensación constante de estar corriendo sin llegar. Y otra vez, la mayoría no conecta los puntos, porque nadie les enseñó a mirar su entorno con discernimiento, pero ahora tú sí lo estás viendo. Y eso cambia todo, porque en este punto ya no puedes decir que no sabías. Y cuando sabes, tienes una responsabilidad, no de entrar en miedo, sino de actuar con sabiduría. Porque aquí es donde todo este mensaje se transforma, ya no es solo información, es una decisión. Una decisión de revisar tu casa, de observar con atención, de identificar si alguno de estos puntos está presente en tu hogar, pero más importante aún, una decisión de hacer algo al respecto. Y no necesitas rituales complicados. No necesitas fórmulas extrañas. Necesitas orden. Necesitas intención. Necesitas autoridad. Porque cuando alineas lo físico con lo espiritual, algo empieza a cambiar. Primero en el ambiente, luego en las emociones, luego en las situaciones. Pero todo comienza con un acto simple: reconocer y ajustar. Y aquí es donde muchas personas dudan, porque piensan, ¿de verdad algo tan simple puede influir tanto? Y la respuesta es incómoda, pero clara. Sí, porque lo pequeño, cuando está mal colocado, puede afectar lo grande. Pero también, cuando se corrige, puede liberar lo que estaba detenido. Y eso nos lleva a la siguiente parte, porque ahora que sabes dónde están los puntos críticos, hay algo aún más importante que necesitas entender. ¿Qué hacer después de moverlos? Porque cambiar la posición es solo el inicio, pero lo que haces después es lo que realmente define el resultado. Y ahí es donde la mayoría se queda a medias, pero tú no, porque lo que viene ahora es lo que separa a los que solo escuchan de los que realmente transforman su hogar. Porque mover un objeto no cambia una atmósfera por sí solo. ¿Puede ayudarte? Sí. ¿Puede cortar un flujo incorrecto? También. Pero si todo se queda ahí, si solo cambias la posición física sin tocar lo espiritual, entonces el cambio será parcial, temporal, incompleto. Y aquí es donde la mayoría falla, porque hacen un ajuste, pero no hacen el proceso completo. Y eso
es lo que hoy tienes que entender, porque lo que realmente transforma un hogar no es solo lo que quitas, es lo que estableces en su lugar, porque cada espacio, cada rincón, cada puerta de tu casa no se queda vacío, o está bajo una influencia o está bajo otra. No hay neutralidad permanente en lo espiritual, solo hay territorios definidos o territorios sin reclamar. Y la pregunta ahora es directa: ¿tu casa está siendo dirigida o simplemente está siendo habitada? Porque hay una diferencia enorme entre vivir en un lugar y gobernar ese lugar espiritualmente. Y aquí es donde todo cambia. Porque el momento en que decides tomar autoridad, ese momento redefine todo. Pero antes de hablar de autoridad, hay algo que viene primero. Algo que muchos quieren evitar, pero que es absolutamente necesario si quieres un cambio real. El reconocimiento, porque no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes corregir lo que no aceptas, no puedes cerrar lo que nunca admitiste que estaba abierto. Y esto no tiene que ver con culpa, tiene que ver con claridad, porque durante mucho tiempo quizás permitiste cosas sin saber, objetos, ambientes, hábitos, decisiones que parecían normales, pero que hoy entiendes de otra manera. Y aquí viene lo importante. No se trata de mirar atrás con miedo, se trata de mirar con conciencia. Porque el momento en que dices, no lo sabía, pero ahora sí, ese momento marca el inicio del cambio. Y eso tiene un nombre: decisión. Una decisión que no se queda en palabras, una decisión que se traduce en acción. Y aquí es donde empieza el proceso real. Porque después de identificar, viene el orden. Y ordenar no es solo limpiar, no es solo mover muebles, es alinear. Es tomar cada espacio de tu casa y definir qué pertenece ahí y qué no. Es mirar con intención, no con costumbre. Porque lo que está por costumbre muchas veces nunca fue cuestionado. Y lo que nunca se cuestiona, nunca se corrige, pero ahora tú estás en un punto distinto porque ya viste lo que antes no veías. Y eso te da una ventaja, pero también una responsabilidad, porque saber y no hacer nada mantiene el mismo resultado. Pero saber y actuar cambia la dirección. Y aquí es donde entra algo que pocos usan, pero que todos tienen disponible: la autoridad. No una autoridad basada en miedo, ni en rituales, ni en fórmulas, sino en identidad. Porque si tú has decidido que tu vida está bajo Dios, entonces tu casa también lo está. Y eso significa algo poderoso. Tienes derecho a establecer límites. Tienes derecho a declarar que entra y que no. Tienes derecho a decir: este espacio está cubierto, este espacio está protegido, este espacio tiene dirección. Pero aquí es donde muchos dudan, porque piensan que no tienen suficiente nivel, suficiente conocimiento, suficiente preparación para hacer eso. Y esa es la mayor mentira que detiene a las personas. Porque la autoridad no viene de lo que sabes, viene de a quién perteneces. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque ya no hablas desde inseguridad, hablas desde posición. Ya no actúas con miedo, actúas con certeza. Y eso se nota porque cuando una casa es tomada con autoridad, la atmósfera responde, no de forma mágica, pero sí de forma real. Primero se siente diferente, luego se vive diferente y finalmente se refleja en todo lo demás. Pero aquí es donde entra la parte que la mayoría subestima: la consistencia.
porque hacer un cambio una vez es bueno, pero sostenerlo es lo que crea un resultado permanente. Porque el entorno, si no se mantiene, vuelve a lo que era. Y eso incluye no solo objetos, sino hábitos. Porque no sirve de mucho ordenar el espacio si el ambiente emocional sigue igual. No sirve de mucho mover un espejo si las palabras dentro del hogar siguen siendo negativas. No sirve de mucho ajustar lo físico si lo espiritual no se alimenta, y aquí es donde todo se conecta. Porque tu casa no solo se forma con lo que ves, se forma con lo que dices, con lo que piensas, con lo que permites. Y eso define la atmósfera más que cualquier objeto. Pero cuando ambos se alinean, lo físico y lo espiritual, entonces ocurre algo poderoso. El cambio deja de ser una intención y se convierte en una realidad. Y aquí es donde muchas personas empiezan a ver resultados, pero no siempre los reconocen al inicio, porque no llegan como espectáculo, llegan como proceso. Llega la calma donde antes había tensión. Llega claridad donde antes había confusión. Llega estabilidad donde antes había caos. Y poco a poco lo que parecía estancado empieza a moverse. Pero aquí viene algo clave, porque justo en ese momento muchas personas cometen un error. Se rayan, piensan que ya terminó y dejan de cuidar lo que empezaron a construir. Y eso abre nuevamente lo que había sido cerrado. Por eso tienes que entender esto. Tu hogar no es un proyecto de un día, es una responsabilidad continua. Es algo que se cuida, que se protege, que se fortalece con el tiempo, porque lo que se protege permanece. Y lo que se descuida se debilita. Pero si llegaste hasta aquí, hay algo claro. Ya no estás en el mismo punto que cuando empezaste, porque ahora sabes algo que antes no sabías. Ahora ves algo que antes ignorabas. Y eso significa que tienes la oportunidad de cambiar el rumbo desde hoy, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando todo esté listo. Hoy, porque los cambios que realmente impactan empiezan con decisiones inmediatas, pequeñas acciones, pero con dirección clara. Mover lo que tienes que mover, quitar lo que tienes que quitar, alinear lo que tienes que alinear y sobre todo establecer lo que quieres que permanezca. Porque al final tu casa no es solo donde vives, es donde se forma tu vida, es donde se construyen tus días, es donde crecen tus relaciones, es donde se define gran parte de tu paz o de tu conflicto. Y eso la convierte en algo demasiado importante como para dejarlo al azar. Así que ahora la decisión es tuya. Seguir igual sabiendo lo que sabes, o actuar y ver qué cambia cuando tomas control. Porque una cosa es segura: cuando ordenas tu espacio, también empiezas a ordenar tu vida. Y lo que hoy parece un simple ajuste puede convertirse en el punto exacto donde todo empieza a mejorar. Ahora no lo dejes aquí. Hazlo real. Mira tu casa, observa con atención y empieza, porque lo que hagas después de este momento es lo que va a definir todo lo que viene. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más personal, porque hasta ahora has escuchado, has entendido, incluso has empezado a cuestionar tu propio entorno, pero hay un punto que marca la diferencia entre los que simplemente se informan y los que realmente transforman su vida. La acción inmediata, porque el conocimiento sin acción se enfría, se diluye, se convierte en una idea más que escuchaste, pero que no cambió nada. Y eso
es exactamente lo que mantiene a muchas personas atrapadas en los mismos ciclos, pero saben lo que deberían hacer, pero no lo hacen a tiempo. Y aquí es donde tienes que ser honesto contigo mismo. ¿Vas a dejar esto para después o vas a hacerlo hoy? Porque lo que has descubierto no es casualidad, no es contenido más, es una oportunidad de intervenir tu entorno antes de que el entorno siga influyendo en ti sin que lo notes. Y aquí viene algo importante, porque muchas personas, cuando escuchan este tipo de mensajes, cometen un error muy común. Reaccionan desde el miedo, empiezan a ver todo como una amenaza, quieren sacar todo de su casa, quieren cambiarlo todo en un solo día y terminan creando más caos del que había antes. Pero ese no es el camino, porque esto no se trata de miedo, se trata de orden, no se trata de destruir, se trata de alinear, no se trata de correr, se trata de actuar con intención, porque cuando haces las cosas desde el miedo, pierdes claridad. Pero cuando actúas desde la conciencia, cada movimiento tiene propósito, y eso es lo que necesitas ahora. Propósito en cada decisión, porque sí hay cosas que tal vez tendrás que sacar de tu casa, pero no desde la desesperación, sino desde la convicción, porque cuando decides soltar algo con claridad, no hay duda, no hay apego, no hay retroceso. Y aquí es donde entra un punto que casi nadie quiere enfrentar: los objetos heredados. Porque no todos los objetos en tu casa los elegiste tú. Algunos llegaron por historia, por familia, por recuerdos, por emociones, y eso los hace más difíciles de cuestionar. Porque no solo ves el objeto, ves lo que representa. Pero aquí es donde tienes que hacer una pausa y hacerte una pregunta incómoda. ¿Estás guardando un recuerdo o estás manteniendo una influencia? Porque no todo lo que viene del pasado debe quedarse en tu presente. Y esto no significa faltar al respeto ni rechazar tu historia. Significa discernir qué suma y qué resta. Porque hay objetos que cargan, más que valor sentimental, cargan ambientes, etapas, incluso energías que no fueron sanas. Y cuando esos objetos permanecen, ese ambiente también permanece, aunque tú ya estés en otro momento de tu vida.